take what you had understood. Existe una fusión muy interesante entre el shintoísmo, que existía, que era básicamente una cultura animista, con el budismo chino, ¿no? Es muy interesante porque, por ejemplo, los hindúes eran observadores de las estrellas, pero los chinos eran mucho más terrenales, ellos observaban mucho más la naturaleza, y esto pasa directamente también a la cultura japonesa. Era un programa donde salía este señor con un pelo rizado, casi afro, como Bob Ross, si algunos lo conocían, y decía, bueno, la manera en cómo vemos las cosas es afectada por lo que sabemos y por lo que creemos. Cada individuo al final tiene una manera muy particular de ver las cosas en base a lo que cree y en base al entorno en el que ha crecido, ¿no? Cualquier cosa que no sea dentro de mi centro se convierte en algo excéntrico, simplemente porque tengo una manera de decodificarlo, entonces se convierte en algo fuera de mi centro, ¿no? Y es muy interesante porque geométricamente, obviamente, excentricidad sí indica esta ligera desviación del centro, ¿no? Japón antes de la guerra es una cultura samurái, hay un pensamiento que llaman Bushido, que precisamente pues son guerreros, ¿no? El japonés que vemos ahora con la cámara un poco ingenuo, pequeño, con el pelo muy simpático. Después de Fukushima, precisamente hace un año y medio más o menos, fue este temblor y todo el desastre de Fukushima, empezaron a salir pues gente que se manifestaba a través del arte y bueno, también al final el japonés es poco expresivo, pero de alguna forma siempre trata de hacer sentir cómo se relaciona con la ciudad. La escala tiene mucho que ver también creo que es algo determinante en la cultura japonesa, ¿no? Nuestros sistemas referenciales finalmente son en principio nuestro cuerpo. El hecho de que los japoneses sean un poco más pequeños no tiene nada que ver con que hagan cosas pequeñas. Y los espacios vienen a través de tatamis. Por ejemplo, una persona se expresa diciendo: yo tengo 4.5 tatamis, que es como el mínimo que puedes tener para una casa o para un espacio. 6 tatamis, 8 tatamis. Generalmente no sé, una persona joven viviría en unos 6, 8 tatamis, ¿no? Que son 20, 25 metros cuadrados, incluyendo ya todo, baño, todo eso. Después de vivir en una cultura donde utilizamos mucho más el espacio, nos extendemos, en Japón, al contrario, se contrae, ¿no? Hace un par de días estaba en Los Ángeles, en la Universidad de SciArc, como jurado para las maestrías para las tesis de maestría, y les preguntaba a algunos profesores americanos, especialmente a Michael Rotondi, cómo veían ellos la americanidad, por ejemplo, el sentido americano. Les decía: yo no lo sé, pero sí puedo decirles que cuando menos los japoneses en Japón se tiende a quitar las cosas, no a poner cosas, mientras que, por ejemplo, la cultura americana tiende a poner más cosas, a llenar. Es un concepto determinante en la cultura japonesa, el vacío, a lo que llaman ellos setai-mu, es totalmente vacío, ¿no? Somos hacedores de patrones, es decir, hacemos cosas sin darnos cuenta de que las estamos haciendo. Y el segundo tipo de persona es el que estudia esos patrones, el que se da cuenta de cómo funcionan esos patrones y empieza a entender: bueno, yo camino siempre de este lado y luego de este lado, y empieza a entender: doy 2 pasos aquí y 1 acá, y empieza a decodificar empieza a encontrar un patrón dentro de este comportamiento, ¿no? De eso se hace la ciudad, de repeticiones en el tiempo y de ritmos, ¿no? Por encima de los valores o simbologías que haya detrás de ello. Es muy interesante cuando, una vez que encontramos patrones dentro del quehacer cotidiano y lo volvemos a reacomodar, lo podemos empezar a ver de otra manera, ¿no? Y precisamente esto es lo que nos puede hacerlo verlo excéntrico. La idea era tener algunos huecos, algunos llenos y otros que eran más como cajas donde podías poner cosas. Entonces había 3 condiciones, ¿no? Hacia arriba, adentro y a través, ¿no? Y lo que ves ahora en Japón, al menos en Tokio, porque Tokio es como un agujero negro, ¿no? Se traga toda la energía de todo el país, ¿no? Ahí pasa todo, básicamente.
es un confeti de cosas, ¿no? Es muy consumista, se desecha mucho, se consume rápido, se desecha muy rápido. Entonces sí es cierto, ¿no? Quizás el lado del que yo me refiero cuando hablo del vacío y de la simpleza es más una idealización de la parte tradicional y que algunos lo han entendido, pero no, obviamente cuando tú vas a Tokio te das cuenta que es lo contrario, ¿no? Que efectivamente hay cierta contradicción entre el vacío y el lleno, ¿no? Porque mucha de la arquitectura que se hace hoy en México sigue siendo por imitación y no volteando hacia adentro. Estando en Japón yo me entero un poco de lo que pasa fuera de Japón, porque precisamente Japón se sigue consumiendo todo el tiempo, ¿no? Ven una cantidad de revistas, de artículos. Entonces un arquitecto muy joven, tendrá, no sé, 22, 23 años, si tiene algún proyecto automáticamente lo está publicando y se está consumiendo, ¿no? La arquitectura es un producto más de consumo dentro de Japón, pero no lo veo como algo malo, lo veo como algo importante para seguir entendiéndose, ¿no? Take what you had understood.